Ruach HaKodesh, guiándonos a toda verdad, Señor, y llenando nuestros corazones a plenitud. Beshem y Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Entonces, hermanos, tenemos hoy la parashá Pinhas, que en nuestras Biblias en español se conoce como Finés. Y la parashá comienza en el capítulo número 25, en el capítulo 25 del libro de Números de la Torá, verso 10, hasta Números 29-40. La porción de esta semana comienza en el verso 10 del capítulo 25, como lo estoy diciendo, pero para comprender el contexto necesitamos ir hasta el verso 1 de ese mismo capítulo, porque recordemos que en la parashá anterior, que era la parashá de Balaam, Balak, rey de Moab, contrató a Balaam, un profeta adivino, que contrató a Balak para que maldijera al pueblo de Israel, pero ya todos sabemos cuál fue el desenlace, que esa maldición para Israel se convirtió en bendición. ¿Por qué? Porque lo que el Eterno bendice, o lo que la gente bendice en el nombre del Eterno será bendito, y lo que se maldice en el nombre del Eterno, si maldicen al pueblo de Israel, será maldito. Entonces vemos cómo esa maldición se convirtió en bendición, pero como Balaam conocía, digamos, cuál era el punto débil del pueblo de Israel, pues les puso la piedra de tropiezo con las mujeres de Moab, que eran bastante inmorales y tenían pues obviamente sus costumbres paganas de sacerdotisas a sus dioses, y ahí es donde vemos el pecado de los hombres del pueblo de Israel, que pecaron justamente porque se dejaron llevar por estas mujeres, ¿no? Entonces vamos a leer esa porción para entrar en contexto. Dice la palabra del Eterno en Números 25, dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Adonai se encendió contra Israel. Porque si se va detrás de la fornicación de mujeres paganas, pues se termina haciendo justamente lo que ellos hacen, lo que ellos adoran. Y vamos a ver entonces qué dijo Adonai, verso 4. Y Adonai dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Adonai delante del sol, y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. Verso 5, entonces Moshe dijo a los jueces de Israel. ¿A quién le dijo? A los jueces, a los que tenían autoridad: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Baal Peor, una deidad, un dios pagano de idolatría allá en Moab. Y he aquí un varón de los hijos de Israel, dice el verso 6, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces vemos cómo Pinhas, que es un coatita, descendiente, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, que tienen un sacerdocio perpetuo, por estatuto perpetuo, porque así lo determinó el Eterno, fue quien sintió ese celo y alanceó a este israelita que estaba profanando todo el campamento al llevar a esta madianita allí. No era cualquier mujer, era una mujer hija de príncipes, ¿no?
también la Escritura nos dice que esto fue un acto de alguna manera de expiación para que cesara el pecado, no por el hecho en sí de matarlos, sino por el celo de enseñar a todo el pueblo que al Eterno hay que obedecerle, amarlo y respetarlo. Entonces, volvemos a leer el versículo en el que se desarrolla esta parashá que dice Pinhas, verso 25:11, en el 11, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel, porque la cosa podía haber sido peor, ¿no? Dice la Escritura que en ese momento ya iba una mortandad de 24,000 israelitas. Entonces, entrando en materia para mirar un poquito el significado del nombre de Pinhas, la palabra Pinhas proviene del hebreo y significa boca de bronce o boca de serpiente. Espiritualmente, Pinhas representa el celo por la santidad y la justicia de Adonai. Su acción detuvo una plaga, simbolizando la intervención contra el pecado. Moralmente, su ejemplo nos enseña a los creyentes la importancia de actuar con fervor y determinación por la causa de la justicia y la pureza, y nos inspira a vivir una vida comprometida con los principios de Elohim y dispuesta a defender la santidad con integridad y valentía. En los temas de esta parashá, como lo vimos durante las lecturas, tenemos el pacto de paz que hace el Eterno por estatuto perpetuo con Pinhas, el nuevo censo de Israel, la herencia de las hijas de Zelofejad, la sucesión de Moshe por Josué, las ofrendas diarias, también habían ofrendas semanales y ofrendas mensuales y las de todo el ciclo anual, las ofrendas para las fiestas. Entonces, haciendo un pequeño recuento, podríamos decir que en cuanto al primer tema, que es el pacto de paz con Pinhas, el Eterno reconoce que la acción de Pinhas, o que la acción que hizo Pinhas, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, por detener la plaga causada por la idolatría de los moabitas, Pinhas es recompensado con un pacto de paz y un sacerdocio perpetuo para él y su linaje. En cuanto al nuevo censo de Israel, se realiza un censo de los israelitas en las llanuras de Moab, y esto es interesante porque se registran las familias y los números de cada tribu, y este censo prepara a la nueva generación para entrar a la tierra prometida. En cuanto a la herencia de las hijas de Zelofejad, podemos decir que estas presentan un caso a Moshe pidiendo una herencia en la tierra prometida porque su padre murió sin hijos varones, y Elohim instruye a Moshe entonces para que reciba la herencia, estableciendo un precedente de tipo legal. Ese es un tema también que viene de la sucesión de Moshe a Josué. El Eterno le dice a Moshe que suba al monte Abarim para ver la tierra prometida antes de morir, y Moshe pide un sucesor, y el Eterno designa a Josué, Yehoshua, y Moisés le impone las manos a José, transfiriendo autoridad. Tenemos también el otro tema de las ofrendas diarias y de Shabbat. Se detallan las ofrendas diarias y las ofrendas adicionales de los días de reposo de Shabbat y de los principios de mes, Rosh Hodesh. Estas ofrendas eran un recordatorio continuo de la dedicación y consagración a Elohim. Y por último, las ofrendas para las fiestas. Se detallan ofrendas especificadas para las festividades anuales como Pesach, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot.
Esas ofrendas subrayan la importancia de las festividades en la vida espiritual del pueblo del Eterno y su relación con Elohim. ¿Cuáles son las ofrendas de este tipo que nos narra aquí hoy en día nuestra vivencia espiritual en el nuevo pacto? Yeshua, todas en Yeshua HaMashiach. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que la Parashá Pinhas narra la recompensa de Adonai a Pinhas por su celo al detener la plaga causada por la idolatría. Incluye un censo de los israelitas en las llanuras de Moab y la reivindicación de las hijas de Zelofehad, asegurando su herencia. El Eterno designa entonces a Josué como sucesor de Moshe. Se detallan las ofrendas diarias, sabáticas o de Shabbat, mensuales y festivas. Y las leyes sobre los votos o promesas resaltan la importancia de cumplir estas promesas, y la parashá enfatiza la preparación para entrar en la tierra prometida. Vamos a hablar un poco del pacto de paz con Pinhas, el pacto de paz que el Eterno hace, y lo encontramos en Números 25, versos 12 al 13. Dice el Eterno: por tanto, diles, decía el Eterno a Moshe, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces Elohim reconoce a Pinhas, hijo de Eleazar, como lo habíamos dicho, nieto de Aarón, por su acción ferviente al matar a Zimri y a la mujer madianita, deteniendo así la plaga que había matado a 24,000 israelitas. Este es un acto de celo por la santidad y justicia divina. Le valió un galardón, un pacto de paz y un sacerdocio eterno para él y su descendencia. También vemos acá entonces en este pasaje la importancia de actuar con firmeza y dedicación en la defensa de los mandamientos al Eterno y la protección de la comunidad contra la idolatría y el pecado, a la cual todos los que pertenecemos al pueblo del Eterno tenemos esa responsabilidad, ser custodios primero de nosotros mismos y de que la comunidad también tenga ese privilegio de poder honrar al Eterno. El pacto de paz otorgado a Pinhas enseña la importancia de actuar con celo y valentía, no es poca cosa. Esta parashá nos enseña que nosotros tenemos que tomar esto muy, muy, muy en serio. Primero porque es un estilo de vida que nosotros ya adoptamos hace muchos años y nos gusta, lo amamos, entonces es algo para tomarlo muy en serio. Por la santidad de Elohim, Pinhas, al detener la plaga mediante su acción decisiva, muestra que defender la justicia y eliminar el pecado trae paz y reconciliación. En cuanto al nuevo censo de Israel, en Números 26:4, contaréis al pueblo de 20 años arriba como mandó Adonai a Moshe y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Aquí Elohim instruye a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, a realizar un nuevo censo de los israelitas en las llanuras de Moab. Recuerden que las llanuras de Moab era la parte que estaba antes de cruzar el Jordán, ya estaban cercanos a cruzar el Jordán. Entonces este censo cuenta a todos los varones de 20 años en adelante aptos para la guerra, tribu por tribu, se enumeran todas las tribus, y después de los eventos en el desierto, listos para entrar en la tierra prometida. Finalmente, bueno, ya supimos la historia de las hijas de Zelofehad, y simbólicamente, ¿qué representa esto que pasó con las hijas de Zelofehad? Simboliza la justicia, la equidad que tiene el Eterno, donde cada persona es valorado y tratado con igualdad ante el Eterno, y muestra pues obviamente el compromiso de la justicia que tiene nuestro
Elohim. Un tema muy importante y hermoso que es la sucesión que Moshe hace a Josué, ¿no? Cómo se transfiere ese liderazgo y cómo es importante, cómo nos enseña la Escritura, que esto es importante, que siempre es a tiempo, ¿no?, de transferir ese liderazgo, esa madurez espiritual, esa llenura espiritual, esa autoridad a otra persona que va a continuar con el legado de llevar, o nada más ni nada menos que de cumplir el plan de redención que el Eterno tiene para todos, porque esa es la metodología que el Eterno tiene para enseñarnos su palabra, como Yeshua nos hace discípulos, como nosotros podemos hacer a otros discípulos. Entonces el Eterno instruye a Moshe a subir al monte Abarim para ver la tierra prometida antes de que él muriera. Y preocupado por el futuro de Israel, Moshe le pide al Eterno un sucesor, al cual pues obviamente el Eterno elige a Yehoshua. Dice, hombre en quien está el Espíritu. Este pasaje destaca la importancia de la continuidad del liderazgo y la preparación de nuevos líderes para guiar al pueblo. Podríamos decir que Moshe, que es nada más ni nada menos que un representante de la Torá, ¿cierto?, no introduce al pueblo a la tierra prometida, lo hace Josué, como lo hemos estudiado. Y aquí podemos hacer un paralelo y prefigurar que la entrada al reino del Eterno, de Elohim, no es solo a través de la observancia de la Torá, sino que también mediante la fe en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? A través de Moshe, el Eterno dio leyes para habitar en la tierra prometida, pero es Josué quien guía al pueblo y es Yeshua HaMashiach quien realmente nos lleva a esa tierra prometida. Entonces podemos entender que necesitamos tanto obedecer la Torá como tener esa fe en nuestro Adón y en toda su palabra, en nuestro Adón Yeshua. Y entender que es Yeshua HaMashiach el camino de nuestra salvación. Vamos a ir entonces entrando un poquito en materia, en todos esos temas, ¿sí?, en el tema de la santidad. De hecho, esta parashá la hemos llamado la santidad y obediencia al Eterno, porque es uno de los temas principales que nos trata esta parashá, esta porción de las Escrituras. Podemos hablar que simbólicamente la parashá Pinhas nos enseña sobre la importancia de enfrentar y erradicar el pecado. Su acción para eliminar el mal en Israel nos recuerda la necesidad de confrontar nuestros propios errores con determinación. El pacto de paz otorgado a Pinhas simboliza la paz interior y la reconciliación que resultan de vivir una vida llena de integridad y justicia, mostrando cómo el celo por la santidad conduce a una vida espiritual armoniosa. Entonces el Eterno le dice a Moisés: y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y esto porque obviamente estamos hablando de la obediencia y la santidad. Entonces vuelvo y traigo esta parte de Moshe a su sucesor Josué. La sucesión de Moshe por Josué simboliza la continuidad del plan redentor del Eterno. A pesar de que Moshe no entra en la tierra prometida, Elohim asegura que su propósito se cumpla a través de Josué. Y que vemos acá que los planes del Eterno siempre se van a cumplir, porque su palabra es verdad. Y como lo decía ahora, es Yeshua quien nos da ese acceso al reino, pero solo a través de la santidad y la obediencia y la fe en él. Primera de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó, Yeshua, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Primera de Pedro 2:24. Entonces, esta parashá nos enseña que debemos actuar con decisión contra el pecado. Como dice Colosenses 3, 5 y 6, que lo leímos, capítulo 3, versos 5 y 6, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Y sigamos leyendo, verso 7 del capítulo 3 de Colosenses, en las cuales, en estas cosas que acabo de leer, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 11, donde no hay griego, no hay gentil ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Mashiach, Yeshua, es el todo y en todos. Verso 12, vestidos pues como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Palabra profunda que nos trae el Eterno esta mañana, y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Elohim gobierne en vuestros corazones. Esa paz que le dio el Eterno a quién, a Pinjas. Y la paz de Elohim gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Mashiach more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pinjas nos enseña a actuar con firmeza contra el pecado. Y en la vida de nosotros como creyentes, esto significa identificar y eliminar áreas de pecado con determinación, buscando ayuda y responsabilidad si es necesario al hacerlo. Entonces, después de este pasaje tan profundo que acabamos de leer y de estudiar, que el Eterno nos abra el entendimiento, porque son muchas cosas muy importantes. ¿Qué significa entonces la santidad? ¿Qué significa la santidad para nosotros
¿Y qué tiene que ver con esto que acabamos de leer en Colosenses 3? Revestir, dice la escritura, revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La santidad es un proceso de renovación, es un proceso de adquirir conocimiento para que lleguemos a la estatura de la imagen del nuevo hombre que es nuestro Mashiach Yeshua. Esa es nuestra meta. El celo de Pinjas, hacer morir lo terrenal en nosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Esta es la forma en que los creyentes en Yeshua HaMashiach defendemos nuestra santidad mostrando el celo de Pinjas. También lo dice el libro de Romanos capítulo 6, verso 12 al 14, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, allá en su mente. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando dice no estamos bajo la ley, es que no estamos bajo el pecado, sino bajo el amor del Eterno. Debemos matar cualquier comportamiento pecaminoso en nosotros mismos, incluyendo la fornicación, la impureza, cualquier inmoralidad sexual, que son formas de idolatría y que atentan directamente contra la santidad. El adulterio. El adulterio no es solamente una acción física, también sucede en el corazón. Y hay diferentes tipos de adulterio. Cuando torcemos el derecho, puede haber adulterio. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, 28, dice: pero yo os digo, desde el 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, y ese por supuesto es un mandamiento. 28, pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Yeshua nos está dando una interpretación más profunda, ¿no?, que de estar en el mismo acto como tal. Entonces esta parashá nos está invitando a vivir en santidad, y no solamente desde temas de inmoralidad. Vamos a ver cómo hay otro tipo de pecados que pueden reinar en nosotros que no son tangibles, como la ira, los celos, las contiendas, los pleitos, las herejías, etc. Nos queda muy difícil a nosotros juzgar al hermano y decir: es que no está en la carne, es que no está en el espíritu, es que él está en la carne, no está en el espíritu. No estamos llamados a juzgar. Vamos a ver cómo desde nuestra perspectiva, como dice la escritura, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que cuando yo voy a emitir un concepto de la escritura, lo debo hacer ¿desde dónde?
Desde la Escritura. ¿Cuál es el espejo en donde yo debo mirar eso que me hace juzgar? La Escritura. Entonces, si yo digo que alguien está en la carne o que no está en el espíritu, porque se ha vuelto una muletilla, yo no sé si ustedes saben, les ha pasado que muchas veces es que no está en la carne, es que no está en el espíritu, o si está en el espíritu, pues gloria a Dios, ¿sí? Pero miremos qué dice la Escritura de qué es estar en el espíritu y de qué es estar en la carne. Amén. Efesios 5:9. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Los que saben de leyes saben qué es justicia. Y los que sabemos de Torah sabemos qué es verdad. Y los que tenemos a Yeshua HaMashiach sabemos también qué es ser bondadosos y qué es tener actos de bondad. Todos los días debemos tener actos de bondad. Comprobando lo que es agradable al Señor. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. No es bajo mi propia opinión, sino la opinión de las Escrituras. ¿Y qué más dice la Escritura? Dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio. Cosas sobre las cuales no hay ley. Ahora, ¿qué dice Gálatas 5:19? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os admonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Entonces, digamos, para yo decir que un hermano está en la carne y no está en el espíritu, pues si no está en el espíritu, está en la carne. Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las obras de la carne son pleitos, enemistades, iras y contiendas. Entonces, si yo desde mi orilla me paro a decir que el hermano está en la carne, molesto, lleno de ira, en contienda, o sea, nos estamos como contradiciendo de decir, el otro que está tranquilo no está en el espíritu y yo sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque el Eterno sí nos está hablando. La lengua, como dice, es un miembro pequeño. Sí, entonces cuidemos nuestra santidad y ayudemos a cuidarla de nuestros hermanos, ¿no? Muchas veces no tenemos ni argumentos para juzgar al otro. Entonces, el Eterno, pues a través de su palabra hoy nos habla, ¿no? Entonces, le damos gracias al Eterno por su palabra. Y le pedimos al Eterno que a través de su Espíritu Santo sea revelándonos cada día más nuestro propio pecado. Y que podamos ir confiados delante del trono y presentarnos con nuestra ofrenda, que es Yeshua HaMashiach, con su sangre preciosa,
Y me decía alguien, pero si ya Yeshua me perdonó. Yeshua me perdonó el día que yo lo recibí, me perdonó los pecados que había cometido y los que vienen hasta que muera. ¿Eso será posible? Claro que no. Todos los días, mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad? Cuerpo de muerte, estamos expuestos a equivocarnos en un pensamiento, en una mirada, ¿no? ¿Cuánto nos hemos luchado a veces con que estamos con el Eterno y vemos algo que nos molesta, ¿sí? O leemos algo, o alguien nos dice algo y por dentro se nos dispara, ¿verdad? Porque estamos en este cuerpo, entonces todos los días, ¿cómo es la escritura que hacía el Cohen? Se presentaba 3 veces al día, ¿verdad? En la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Será que nosotros en Yeshua no debemos hacer eso? Claro, solo que nuestra ofrenda es Yeshua HaMashiach, ¿verdad? De resto, no hemos cambiado nuestro oficio sacerdotal de orar por nosotros mismos, por nuestra comunidad, por nuestro pueblo, por nuestro país y por el mundo entero. Estamos en un tiempo muy, muy, muy difícil. Yo no podía creer lo que vi en la inauguración. Yo no lo vi porque yo no vi la inauguración de los Olímpicos y la verdad no me interesa. Pero las noticias no han parado de correr y una blasfemia, llamémoslo, no un Pesach, pero sí de la última cena que pintó Da Vinci. ¿Es de Da Vinci? El cuadro. Una alegoría a la última cena de Da Vinci por hombres de barba, con senos y vestidos de mujer, y no quiero hablar de eso en Shabbat, solamente decir que estamos en unos tiempos de verdad que no pensaríamos que los fuéramos a ver, pero así es, ya llegó ese tiempo, y que el Eterno nos siga guardando, protegiendo, santificando a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras descendencias, y que el amor de Él siga cubriéndonos a todos. Amén. Abba, te bendigo en esta mañana por esta palabra. Te doy gracias por la oportunidad, Señor, de pararme enfrente de tu Keilah, porque es tuya, Señor, y eres tú, Señor, quien pone, Señor, tu palabra en mi boca. Señor, te doy gracias, te bendigo. Me llena, Señor, de gozo saber que soy tu hijo y que estoy en tu reino. Bendigo a cada familia aquí presente, bendigo a nuestros pastores, a tu Keilah Mesiánica Shekinah, a cada hijo de aquí, Señor, de esta Keilah que está en tu reino, Señor, y en el hueco de tu mano. Te doy gracias en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach por todas las personas que nos están viendo en esta mañana. Bendíceles también allí de donde están, Señor, a sus hogares, Señor, y llénales, Señor, su hogar, un entorno, Señor, también de santidad. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Congregación de pie, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos, bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos concediste las Escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh.
Cuando el arca se posaba, Moshe decía: vuelve Adonai a los millares de Israel. Así de pie, vamos a hacer la bendición por nuestro país, Colombia. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu Torá y de tu justicia para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, shalom y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga el corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple los deseos de tus nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra, pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Bendición por nuestro pueblo Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, ampáralo bajo la protección de tu amor, extiende sobre él la sucá de tu shalom, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión y que todo tu pueblo, bendito eterno, pueda reconocer y recibir a Yeshua Mashiach como su Señor y su Salvador. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim y de allá te tomará, y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bendición por nuestra congregación mesiánica Shekinah. Que el Eterno que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shlomo, que Él bendiga a toda esta Keilah, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo. Extienda sobre vosotros el abrigo protector de su shalom. Que implante entre vosotros el amor fraternal, shalom y la amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y les bendiga tal como Él lo ha prometido. Que así sea su voluntad. Amén. Vamos a recibir la bendición arónica de números 6, 22 al 26. Entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, les diréis: Yevarejeja Adonai Beishmereja. El Señor te bendiga y te guarde. Recibo la bendición. Yaer Adonai Panab Eleja Vijuneja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Recibimos la bendición. Yisa Adonai Panab Eleja Beyasem Leja Shalom. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua HaMashiach recibimos esta bendición. Aleluya.
Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Deuteronomio 8 dice: cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifique buena casa en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Levítico 27, 20, 30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es de Adonai, es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3, 10, 11 dice: traer todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponerme ahora en prueba en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Todos. Bendito seas tú, oh Adonai, Elohim de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Traemos nuestros diezmos y las ofrendas. En pantalla están viendo el número de la cuenta para que hagan sus consignaciones y el número del celular para que envíen su reporte, por favor. Oh Adonai, Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti, Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a continuar con nuestro tiempo de alabanza, adoración y danza para el Eterno, recordándole las diferentes reuniones que tenemos el día de hoy. A las 1:45 la clase de canto, a las 2:45 la reunión de señoras casadas y discipulado, el cierre de Shabbat a las 6 presencial, la reunión de jóvenes con Carlos y Claudia a las 4:30, y los miércoles tenemos la reunión de ayuno de oración por Zoom, a través virtual, los miércoles a las 6 de la mañana. Les encargo que por favor nos ayuden a arreglar las sillas para poder dejar la congregación lista para poder alabar, adorar y danzar al Eterno.
Repito, 1:45 la clase de canto, 2:45 reunión de señoras casadas y discipulado, a las 2:45 jóvenes con Carlos Montoya y a las 4 hebreo con Johan Benito, y 4:30 jóvenes con Shabbat Carlos Shalom. Andrés y Claudia Un gran Bernal. saludo para todas las personas Se que me están había viendo esta pasado por transmisión alto a través de nuestro la canal clase de de hebreo YouTube. con Johan Benito. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah, congregación, basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah, congregación, basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 311-807-3577, donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el Eterno, Dios de amor, continúe bendiciendo en gran manera tu vida.